seguimos en elgocho.com y hoy los venezolanos tenemos que estar contentos porque la líder del proceso venezolano, la señora Machado, hoy se encontraba en Harvard hablando en la escuela de gobierno, pero además de eso estaba planteando cuál es su visión en el plan Venezuela Tierra de Gracia con respecto a la educación. Y eso es bien interesante porque en Harvard, a pesar de que la universidad se volvió el nido de los woke, todavía queda muchísimo talento, muchísima inteligencia y muchísimos startups y muchísimos scouts que van a este centro educativo a formarse y por supuesto nada como ese escenario para plantear la visión de la señora Machado con respecto al tema de lo que se necesita en Venezuela. Sobre todo cuando hace un diagnóstico claro, que no es otra cosa que los niños están yendo escasamente 3 veces a la semana a clase. Pero también que los niños venezolanos, lo que estaba previsto que fuera la matrícula ha disminuido porque hay muchachitos que no solo no tienen maestros, es que no tienen con qué comer. Y si no pueden comer, ¿cómo aspiras tú que un muchacho vaya a aprender en una escuela cuando lo único que tiene en el estómago será un caldo de plátano verde con sal y debe llevar pegado el estómago el espinazo? Así que con hambre no entran las matemáticas, ni entra la poesía, ni entra la biología. Y eso, ver que la señora Machado tiene claras las cifras de la realidad venezolana es bien importante porque lo que indica es que su aspiración es para lo mejor que se pueda desarrollar en los venezolanos a futuro. Pero también recordar que Venezuela tiene un enorme potencial por los próximos años. Todavía estamos en el proceso de transición y falta, pero a la vuelta de 5 años Venezuela pudiese dar un vuelco, pero tristemente con los actuales venezolanos, con el perfil de su formación, con el perfil de su alimentación, de su crecimiento, de su desarrollo cognitivo, de broma tendremos muchachos que sirvan para picar piedra con una mandarria, porque no podrán escribir código, no podrán hacer operaciones complejas, porque el hambre araña. Así que bien interesante que la señora Machado plantee sus ideas del plan Tierra de Gracia. El otro punto que creo que es pertinente tocar el día de hoy es que vuelven a aparecer otros ciudadanos desvividos y esto lleva la suma de que la huérfana infeliz que está paseando por allá en Holanda tiene más de 14 ciudadanos desvividos de acuerdo a la cuenta oficial, porque hace rato en el programa de los amigos de la Grieta decían que la cifra de entre los presos que se calcula que hay más de 24 venezolanos que no están en este plano. Entonces, pero que esta infeliz reconozcan las autoridades a las cuales ella dirige, que hay más de 14 venezolanos que se fueron de este plano terrenal, eso es una enorme irresponsabilidad. Pero la ONU, en vez de exigir la liberación de los presos políticos, quien dio la declaración a David Alandete antes de irse para China fue el señor Trump, que dijo, vamos a liberar todos los presos políticos venezolanos. Eso significa que el Catire sigue hablando en clave venezolana. Vamos a ver cómo le apretan los tornillos a esta irresponsable. Pero volviendo al punto, entonces mientras la ONU no dice nada de la liberación de los presos políticos, ese infeliz comunista de Guterres no dice nada de que al día de hoy esta nueva dirigente del poder en Venezuela lleva más de 14 ciudadanos que los han desvivido y son culpa de ella, entonces el infeliz de la ONU, ¿qué es lo que dice?
que es que a Nicola lo traicionaron en Venezuela. Ay, está bien, dale un hijo, pues. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vemos? Hay todo un grupo de infelices diciendo ser líderes del planeta que solamente están pendientes es de la coima y del aceitillo que le pasaban por debajo de la mesa. Y después de que se fue Nicola, por lo visto, esta tipa no volvió a aceitar al señor Guterres, a pesar de que el encargado de aceitarlo estaba con la huérfana allá en La Haya, en un acompañamiento para una declaración infame que no tenía absolutamente relevancia las palabras de esta infeliz bípeda, porque los que tenían que argumentar del caso venezolano tienen que ser expertos de la materia, que se conozcan el tema del Esequibo de arriba para abajo y para los lados, para que no haya equivocación. Porque poner a unos irresponsables cuatreros a hablar del legado del territorio nacional es como la declaración infame que dio el Sambo de Sabaneta en frente de Fidel, que le permitió que los guyaneses creyeran que se habían comido la sopa sin repartir. Bueno, esas son las realidades que tenemos nosotros, pero hay que volver a insistir. Queremos a todos los presos políticos libres, queremos a todos los militares presos libres, queremos a los policías metropolitanos libres, queremos saber la fe de vida del señor Hugo Marino. Todos esos venezolanos y muchos otros que hay familiares que no dicen nada, y cuántos extranjeros hay presos en Venezuela, todos deben estar libres. Por lo pronto, vamos a comerciales y al regreso tendremos de invitado a un experto en recursos humanos, que es el señor José Adelino Pinto, para hablar de empleos en Venezuela. Ya seguimos en elgocho.com.